El calor abrasador del desierto de Nuevo México parecía derretir incluso los pensamientos de Ana Castillo, quien sujetaba con firmeza el volante del viejo autobús escolar amarillo mientras el polvo se elevaba en remolinos sobre el camino de tierra. Era el último día antes de las vacaciones de verano, y los niños en el asiento trasero reían a carcajadas, ajenos al mundo. Ana mantenía la vista fija en la carretera llena de baches, esquivando cráteres que parecían haber devorado el asfalto hacía décadas. El itinerario había cambiado a última hora por obras en la carretera principal, obligando a todos los conductores a usar una ruta poco transitada. Un desvío que atravesaba una zona olvidada entre montañas áridas y horizontes infinitos. El paisaje era demasiado silencioso. Ni pájaros, ni coches, ni rastro de civilización. Solo ese eco persistente del desierto y la vibración constante del motor envejecido. La curva apareció de repente, una larga bajada por la ladera que revelaba una llanura desolada allá abajo. Fue allí donde Ana la vio. Una niña parada sola al borde del camino. Llevaba un vestido blanco cubierto de polvo, el cabello largo y enredado, los ojos oscuros como la noche. Ana frenó bruscamente, lanzando a los niños hacia adelante con el sobresalto. El silencio que siguió dentro del autobús fue tan denso como el calor del exterior. Ana salió instintivamente, con el corazón acelerado. ¿Estás bien, querida?, preguntó agachándose frente a la niña. La pequeña solo asintió como si ya la estuviera esperando. Tú me conoces, ¿verdad?, dijo la niña, con una voz pequeña y arrastrada. Ana se congeló. ¿Cómo podía ser? Nunca la había visto antes. Nunca había estado en esa ruta, jamás en esa región. La mirada de la niña era demasiado profunda para alguien tan pequeña. Era como si tuviera siglos de recuerdos atrapados en los ojos. Y Ana sintió algo, un recuerdo, un peso en el pecho, como si algo estuviera a punto de emerger de las cenizas del tiempo. Llevando a la niña con ella, Ana regresó al autobús bajo las miradas desconfiadas de los alumnos. La dejaremos en la comisaría más cercana. Intentó justificar, pero nadie dijo nada. El trayecto continuó, ahora más tenso. La niña se sentó en el primer asiento del lado derecho y no volvió a decir una sola palabra. Pero Ana sentía sus ojos en la espalda, como si quemaran su nuca con preguntas no formuladas. El aire se volvió denso dentro del autobús, más denso que el sol allá afuera. Fue entonces cuando Ana sintió algo extraño. El retrovisor del autobús se movía, pero no había viento. La vieja radio se encendió sola, con estática y crujidos, transmitiendo una estación muerta con voces al fondo. Y, por un segundo, Ana escuchó una frase que nadie más pareció notar. Ella te está viendo ahora. La piel de Ana se erizó. Apagó la radio de inmediato, pero la sensación permaneció, como si toda la carretera estuviera observando cada uno de sus movimientos. Fue en ese momento cuando lo recordó. Un recuerdo enterrado, profundo, que volvió como un cuchillo. Años atrás, una noche lluviosa, una mujer cruzando la carretera, Ana al volante, cansada, distraída, y el impacto. Nunca se lo contó a nadie, nunca se detuvo, solo condujo hasta su casa con las manos temblorosas y el rostro empapado en lágrimas. Al día siguiente, leyó en el periódico que el cuerpo de una mujer no identificada había sido encontrado en una carretera rural. Lo ocultó todo, se tragó la culpa, y ahora, años después, aparece una niña, diciendo que la conoce. El mismo rostro, los mismos ojos, solo que pequeños y vivos. Si me estás escuchando ahora, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esta historia y aprovecha para suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. El autobús avanzaba ahora por un tramo aún más aislado. La carretera se estrechaba entre dos formaciones rocosas que parecían ruinas de un mundo antiguo. Ana sentía las manos sudorosas en el volante, pero no podía detenerse. El GPS no funcionaba, la radio estaba muda, y la niña ahora tarareaba una vieja canción de cuna
que Ana no escuchaba desde su infancia. ¿Cómo podía saber esa canción? ¿Cómo podía esa niña saber cosas que ni siquiera Ana recordaba haber vivido? El desierto parecía girar alrededor del autobús, y el tiempo comenzó a doblarse en vueltas extrañas, porque en el asiento delantero ahora, Ana no veía solo a la niña, veía todo su pasado sentándose a su lado. El tiempo parecía perder cualquier sentido lógico a medida que Ana conducía más adentro, por aquel desvío maldito. Con cada kilómetro, el paisaje se volvía más árido, más distorsionado, como si la carretera estuviera desvaneciéndose de la realidad y entrando en otro plano. Los niños en la parte trasera permanecían en absoluto silencio, y eso era lo más inquietante. Ninguna risa, ninguna pelea, nada. Era como si algo en el aire estuviera adormeciendo la energía de todo el autobús. Ana sentía un zumbido en los oídos, un peso en el pecho, una presión creciente en la cabeza, como si su propio cuerpo intentara impedirle seguir adelante. La niña, inmóvil en el asiento delantero, no dejaba de tararear, repitiendo los mismos versos de la canción de cuna, en voz baja, como si quisiera que Ana escuchara cada sílaba. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó finalmente Ana, rompiendo el silencio con una voz que sonó más temblorosa de lo que quería demostrar. Ella ya no puede responder, dijo la niña, sin apartar la mirada del camino. ¿Cómo sabes quién soy yo?, insistió. Ana, la respuesta llegó como un cuchillo sumergido en hielo. Porque tú la viste por última vez. Fue entonces cuando algo en el panel del autobús comenzó a parpadear. El combustible, que antes marcaba casi medio tanque, ahora indicaba 0. La aguja se desplomó como si el propio tiempo estuviera colapsando allí dentro. Ana miró alrededor, desesperada. Ninguna casa, ningún teléfono, ninguna señal. Solo esa carretera infinita, rodeada de piedras secas y un cielo blanco, sin nubes. El desierto parecía atrapado en un ciclo, como si Ana estuviera conduciendo en círculos dentro de un laberinto invisible. Intentó frenar. Nada. El pedal estaba rígido. El motor rugía, pero los controles parecían haber perdido toda respuesta. El autobús seguía solo, como guiado por algo que escapaba a la comprensión. En el retrovisor, Ana vio a los niños, pero había algo mal, muy mal. Los rostros parecían borrosos, indistintos, como muñecos sin rasgos claros. Solo la niña permanecía nítida, real, humana, o al menos más humana que el resto. Ana comenzó a preguntarse si esos niños estaban realmente allí, si de verdad los había recogido en la escuela esa mañana, o si todo esto era solo una representación cuidadosamente montada para llevarla hasta ese punto exacto del camino. Fue cuando la niña susurró una vez más: «Tú recuerdas lo que hiciste después, ¿verdad?». Ana apretó el volante con fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos. «Yo traté de olvidar», dijo casi sin voz. Pero ella no te olvidó. El paisaje alrededor comenzó a cambiar. Pequeñas cruces aparecían en el arcén, una tras otra, como una fila de lápidas. Algunas estaban rotas, otras con cintas, y nombres borrados por el tiempo. Ana empezó a reconocerlas. Esas cruces no estaban allí antes. ¿O sí? La última, sin embargo, era diferente. Era nueva. Y en ella había un nombre grabado con letras aún frescas. Clara Morales. Madre, hermana, olvidada. La sangre de Ana se heló. Clara. Ese nombre no lo escuchaba desde el accidente. El nombre de la mujer que años atrás atropelló en una carretera lluviosa mientras volvía de una noche de fiesta. No conocía a Clara, pero nunca olvidó los ojos que se cruzaron con los suyos segundos antes del impacto. Ojos exactamente como los de la niña a su lado ahora. Ana frenó con todas sus fuerzas. El autobús finalmente se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Se giró despacio, enfrentando a la niña. «¿Quién eres tú?», preguntó con la voz quebrada. La niña sonrió, una sonrisa melancólica, triste. «Soy lo que quedó de lo que tú destruiste». Antes de que Ana pudiera reaccionar, un ruido fuerte retumbó desde afuera.
como si algo enorme hubiera caído sobre el techo del autobús. Los niños comenzaron a gritar. Esta vez, de verdad. Todo el autobús se sacudía, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Ana corrió a abrir la puerta, pero no cedía. Las ventanas temblaban, el vidrio crujía. La niña permanecía sentada, inmóvil, simplemente mirando a Ana con aquella mirada que parecía atravesar todas las capas del tiempo y la memoria. El desierto rugía afuera, como si el mismo infierno se estuviera abriendo bajo las ruedas de aquel autobús escolar. Y entonces, un sonido apagado llenó el aire. Un llanto. No era de los niños, era de una mujer. Un lamento que venía de afuera. Ana pegó el rostro a la ventana delantera, y allí Ana intentó gritar, pero su voz falló. La figura parada en la carretera parecía hecha de un pasado que se negaba a morir. Un espectro que cargaba toda la culpa que ella había intentado enterrar durante años. Los niños dentro del autobús estaban en pánico. Algunos lloraban, otros gritaban los nombres de sus padres como si presintieran que se acercaba un desenlace trágico. Y en medio del caos, la niña permanecía serena, como si estuviera viendo una escena de una película antigua que ya conocía de memoria. El tiempo dentro del autobús parecía distorsionado, como si todo estuviera atrapado en una suspensión, un fragmento congelado de dolor a punto de romperse. Ana intentó abrir la puerta otra vez, esta vez con más fuerza, golpeando el botón de emergencia, tirando de la manija, pateando con el pie. Nada. La puerta parecía fundida con la carrocería, como si el propio vehículo se negara a liberarla. La radio del panel se encendió sola, emitiendo estática. En medio del ruido surgió una voz, débil, susurrada, repitiendo el nombre Clara, 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 como una maldición que resonaba entre los cables. Ana sintió que el mundo giraba. Cerró los ojos con fuerza intentando despertar, pero esa era la peor parte. Aquello no era una pesadilla, era más real que todo lo que había vivido en los últimos años. Afuera, la figura empezó a caminar, pasos lentos, rítmicos, y con cada paso que daba, el aire dentro del autobús se volvía más denso. Las luces parpadeaban, el motor rugía, incluso estando apagado. El desierto parecía encogerse a su alrededor, y entonces, de pronto, el mundo enmudeció por completo. El silencio era ensordecedor. Ana sudaba, con las manos temblorosas sobre el volante, la mirada fija en el parabrisas, hasta que escuchó un toque suave en el vidrio a su lado. Giró lentamente. La niña la miraba, pero ya no era la misma. Sus ojos estaban completamente blancos, vacíos, sin pupilas, y en su rostro había algo más, una madurez fría, ancestral, como si dentro de aquel cuerpo infantil habitara un alma que había vivido y muerto muchas veces. ¿Quieres saber por qué estoy aquí?, susurró la niña. Ana intentó responder, pero no pudo emitir sonido, porque todo dolor olvidado se vuelve semilla, y toda semilla crece. Hoy es el día de la cosecha. Las luces del autobús estallaron. Chispas volaron entre los asientos. Los niños gritaron con más fuerza, abrazándose unos a otros. Pero uno de ellos señaló por la ventana trasera y dijo algo que heló la sangre de Ana. «Viene otro autobús». Ella se giró, y allí, a lo lejos, cubierto de polvo, se acercaba otro autobús escolar. Idéntico, mismo modelo, mismo color, pero no se movía con las ruedas, deslizaba, como si flotara sobre la carretera, sucio, cubierto de marcas y con algo terrible pintado en el parabrisas. No hay rutas seguras. El vehículo se acercaba a una velocidad imposible. Ana intentaba meter la marcha, acelerar, hacer que el autobús se moviera, lo que fuera. Pero no respondía. Estaban atrapados, como presas dentro de la trampa perfecta. El otro autobús se detuvo a pocos metros. La puerta se abrió con un chirrido agudo. Y entonces una mujer bajó, descalza, el rostro cubierto por el cabello mojado, vestido rasgado, manchado de sangre y barro. Ana la reconoció, a pesar de los años, a pesar de todos sus intentos por olvidar. Clara, la mujer que mató, aquella de la que nadie supo,
la que escondió, junto con el coche destrozado, la ropa desechada, la versión mentirosa contada en la comisaría de un pueblo donde no se hacían más preguntas de las necesarias. Ana comenzó a llorar. Aquello no podía ser real, no podía ser posible, pero Clara caminaba hacia ella, no con furia, sino con un silencio que dolía más que cualquier grito. Por favor, yo era joven, tuve miedo, susurraba Ana, aún atrapada en el asiento, como si suplicara ante un juez invisible. La niña la miró, ahora completamente transformada, una sombra viva de la mujer que estaba afuera. Mataste 2 veces, Ana, cuando atropellaste y cuando olvidaste. Afuera, Clara se detuvo frente al autobús, extendió la mano, tocó el vidrio y entonces todo a su alrededor comenzó a derretirse. El cielo se oscureció, como si una nube negra hubiera devorado el sol. El desierto se volvió un paisaje líquido, como tinta derramándose. Y cuando Ana miró de nuevo por el espejo retrovisor, los niños habían desaparecido. Todos los asientos estaban vacíos. Solo quedaban ella y la niña. Y fue en ese instante. El silencio dentro del autobús era tan espeso que parecía una entidad en sí misma, flotando entre los asientos vacíos como un velo invisible. Ana temblaba, intentando entender lo que estaba ocurriendo, luchando contra la sensación de estar perdiendo la cordura. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando cualquier señal de los niños, cualquier movimiento, una respiración, un llanto ahogado. Nada. Era como si se hubieran evaporado, como si jamás hubieran estado allí. Pero ella lo recordaba. Recordaba cada grito, cada pequeño rostro aterrorizado, los nombres que eran llamados. No podía ser imaginación. No podía. Se levantó lentamente, con las rodillas inestables, arrastrando los pies por el pasillo estrecho, pasando por mochilas tiradas en el suelo, meriendas aún abiertas, cuadernos con dibujos infantiles esparcidos, como vestigios de una evacuación urgente que nunca sucedió. Ana susurraba el nombre de una de las alumnas, intentando escuchar su propia voz como si eso la anclara a la realidad. Al llegar al final del autobús, se giró para mirar el asiento del conductor. Y allí, sentada otra vez, estaba la niña. Pero, ahora distinta a todo lo anterior, parecía mayor. Como si cada minuto allí estuviera envejeciendo su alma por décadas. ¿Dónde están?, imploró Ana con la voz entrecortada. La niña no respondió, solo señaló el espejo retrovisor. Ana, con reticencia, se volvió una vez más. Pero lo que vio esta vez no fue su reflejo. Era como ver una grabación antigua. Se vio a sí misma más joven, conduciendo por una carretera mojada de noche. Los faros del coche iluminaban una figura en el arcén. Sabía lo que vendría después. Ya había revivido ese momento en sus pesadillas durante años. El impacto, la sangre, el sonido metálico de la carrocería abollándose y justo después, el silencio. Un silencio idéntico al que ahora llenaba el interior del autobús. Pero el espejo mostró más. Mostró a Ana enterrando la ropa, lavando, el coche en silencio, observando el noticiero local afirmar que la mujer desaparecida probablemente huyó del pueblo. Mostró el momento en que rompió una carta que había empezado a escribir para confesar. El momento en que eligió el silencio. Ana retrocedió, el rostro cubierto de lágrimas. Fui cobarde. Me equivoqué. Pero esto no puede ser real, susurró, desesperada. La niña se levantó. Sus pies tocaban el suelo sin hacer sonido. Caminó hasta la puerta del autobús y extendió la mano. Al tocarla, la puerta finalmente se abrió con un chasquido seco, como si el mundo hubiera retomado el movimiento por un segundo. Ana, aturdida, bajó los escalones con pasos inciertos. El desierto aún estaba allí, pero diferente. Más oscuro, más hostil. El cielo parecía haber perdido su color. Frente a ella, el otro autobús seguía detenido, el motor apagado, y Clara permanecía allí, inmóvil con la cabeza baja. Ana dio un paso hacia adelante, luego otro. Cada metro avanzado parecía exigir la fuerza de años de arrepentimiento. «¿Qué quieres de mí?», preguntó a la figura quieta.
Clara alzó el rostro y entonces habló. Su voz ya no era humana, era como viento arrastrando hojas secas, como el recuerdo de un dolor que nunca sanó. No quiero venganza, quiero que veas. Y en el instante siguiente, Ana sintió como si una fuerza invisible tirara de su cuerpo. Fue lanzada hacia atrás, como si atravesara una pared de tiempo y memoria. Cuando abrió los ojos, estaba otra vez en aquella carretera, en la misma curva donde todo comenzó. El coche a alta velocidad, la lluvia, los faros. Pero esta vez ella no estaba al volante. Estaba fuera del coche, observando todo suceder, observándose a sí misma cometer el acto. La versión joven de Ana salió del coche, en pánico. Miró a su alrededor y vio a la niña. Clara estaba embarazada y no estaba sola. Detrás de ella, envuelta en una sábana, había una niña. Ana se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, ella estaba con su hija. El impacto la atravesó como una cuchilla. Nunca lo supo, nunca lo notó. Había destruido 2 vidas y ni siquiera lo sabía. De vuelta al presente, Ana cayó de rodillas sobre el polvo del desierto. ¿La niña eras tú?, preguntó, mirando a la pequeña. Ella asintió despacio. No volví para castigarte, Ana. Volví para recordar, porque algunos pecados no desaparecen con el tiempo, solo se esconden. Hasta que el silencio se rompe, Ana sollozaba, el pecho encogido por la culpa, la vergüenza, la verdad por fin revelada. Quiso decir algo, pedir perdón. El sonido del monitor cardíaco en la ambulancia latía con un ritmo constante, pero dentro de la mente de Ana, nada estaba bajo control. Todo parecía moverse en cámara lenta mientras observaba a los paramédicos a su alrededor pronunciar palabras que sonaban lejanas, desconectadas de la realidad que acababa de enfrentar. Su cuerpo estaba allí, presente, pero su alma aún vagaba en aquella curva, en ese momento, en ese recuerdo que ahora era imposible de borrar. La flor silvestre del desierto seguía ardiendo en su retina, como una firma dejada por la presencia de Clara y de aquella niña que la conocía tan profundamente. Era como si el tiempo hubiese abierto una grieta, permitiendo que el pasado se infiltrara en el presente para cobrar lo que durante años ella había intentado ignorar. La verdad, Ana ya no sabía distinguir lo real de lo que era parte de una pesadilla prolongada. Cuando fue bajada de la ambulancia y vio el autobús escolar rodeado por policías y bomberos, una oleada de vértigo la invadió. Los niños estaban bien, todos. Los padres comenzaban a llegar, algunos llorando, otros gritando nombres con desesperación, pero reencontrándose con sus hijos sanos y salvos. Ana lo observaba todo desde lejos, sentada en una camilla, cubierta con una manta térmica, mientras un policía se acercaba con un cuaderno en la mano. ¿Ana Castillo?, preguntó él, con una mirada grave. Necesitamos hablar. Ella asintió, con la cabeza, demasiado exhausta para resistirse. ¿Qué está pasando?, preguntó con apenas un hilo de voz. El policía la observó por unos segundos, como si dudara si debía realmente decir lo que estaba por revelar. Esta mañana recibimos una denuncia anónima. Informaba que un autobús escolar estaría implicado en la desaparición colectiva de niños y que la conductora tenía vínculos con un crimen de fuga ocurrido hace más de una década, relacionado con la muerte de una mujer. Ana sintió que el mundo giraba. Pero eso no tiene sentido. Nadie sabía eso. El policía no respondió. Solo le mostró una copia de la denuncia. Era una carta escrita a mano, en papel amarillento, pero con una caligrafía firme. La misma caligrafía que Ana reconoció al instante. Era suya. La carta que había roto años atrás. La carta de confesión que nunca tuvo el valor de entregar. ¿Cómo llegó esto hasta ustedes?, preguntó, sintiendo su corazón acelerarse. El policía se encogió de hombros. Fue dejada en la comisaría, dentro de un sobre, junto con una foto. Le mostró la imagen. Era un retrato antiguo, desgastado. Clara sonriendo con su hija pequeña en brazos, al lado de una flor del desierto. Ana no lo soportó. Cerró los ojos y rompió en llanto.
todo volvía a la superficie. El secreto enterrado, el silencio, la elección que cambió vidas. Y ahora, el mundo entero parecía finalmente querer escuchar la verdad. Mientras tanto, al otro lado del perímetro establecido por la policía, un hombre observaba la escena desde lejos. Sus ojos estaban fijos en Ana, pero mantenía distancia. Alto, con ropa sencilla, llevaba una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. En el bolsillo apretaba algo con fuerza, un collar infantil con un colgante en forma de estrella. El hombre observaba con expresión contenida, pero en sus ojos había algo más: dolor y rabia. Ana fue escoltada hasta un coche policial para prestar declaración. Dentro del vehículo, en silencio, su mente corría en todas direcciones. La pregunta que la consumía era: ¿quién había desenterrado su confesión? ¿Quién la había expuesto justo ahora? Y sobre todo, ¿por qué? La comisaría estaba en silencio cuando llegó. Fue llevada a una pequeña sala, iluminada por una luz fría y dura. Allí un detective la esperaba con una grabadora encendida. Ana Castillo, iremos al grano. Confirma que atropelló a Clara Hernández en la carretera estatal 47 hace 12 años. Ana dudó, tragó saliva. Sí, la confesión salió como un susurro. ¿Y por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no se entregó? Continuó el detective. Porque entré en pánico. Pensé que estaba muerta. Y cuando no vi más el cuerpo, no supe qué hacer. Tenía miedo de perderlo todo. El detective la observaba con atención, sin mostrar juicio. ¿Sabía que ella tenía una hija? Yo no tenía idea, no hasta ahora. Él pausó la grabación. Ana, esta denuncia vino con más que una carta. Traía instrucciones. La persona que nos entregó esto quiere que vaya a un lugar específico. Ella frunció el ceño. ¿Qué lugar? El detective deslizó una foto hacia ella. Era la entrada. El viejo motel parecía sacado de una película antigua, con un letrero parpadeante en rojo y ventanas polvorientas cubiertas por cortinas desgastadas. Ana llegó en el minuto exacto indicado, con el corazón latiendo a un ritmo descontrolado, como si estuviera a punto de estrellarse contra una pared. El sol de Nuevo México ya comenzaba a esconderse tras las colinas áridas, pintando el cielo de tonos anaranjados, como si hasta el propio paisaje conspirara para hacer de ese momento algo aún más cinematográfico. Detuvo el coche y se quedó unos segundos observando la fachada decadente. Sentía que cada paso la acercaba a algo irreversible, y por más que el instinto le gritara que huyera, sabía que no tenía elección. Necesitaba terminar lo que había comenzado en aquella maldita carretera años atrás. Caminó lentamente hasta la puerta del cuarto 7, el mismo número que aparecía en la fotografía entregada por el detective. El pomo estaba frío. La madera de la puerta crujía con el más mínimo roce, y cuando finalmente empujó para entrar, el tiempo pareció detenerse. La habitación estaba oscura, con solo una luz encendida al fondo, iluminando vagamente una silueta sentada en un sillón. Ana dio un paso al interior. ¿Hola? Su voz salió baja, temblorosa. La figura se movió, revelando un rostro parcialmente iluminado. Era una mujer. Sus ojos, castaños y profundos, la miraban con intensidad. «Sabía que vendrías», dijo la mujer. Su voz le resultaba familiar. Ana intentó reconocerla, pero no lograba asociar aquel rostro con nadie que conociera. «¿Quién eres tú?». La mujer se levantó lentamente, caminando hacia la luz. Y fue entonces cuando Ana lo comprendió. La mandíbula, la línea del rostro, incluso la cicatriz discreta en la ceja izquierda, era el reflejo de alguien que Ana jamás olvidó. «Tú eres hija de Clara», murmuró Ana. La mujer asintió. «Me llamo Isabela. Y sí, soy su hija, la mujer a la que dejaste en la carretera como si fuera basura». Ana dio un traspié. El impacto de la verdad la golpeó como un puñetazo. «Yo pensé que estaba muerta. Volví allí, busqué, pero ella había desaparecido». «Y desapareció. Sí, pero no murió, sobrevivió. Pasó meses en coma, y cuando despertó no recordaba mucho, pero sí recordaba tu rostro.
Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces, vivió donde está ahora. Isabela desvió la mirada, tensa. Murió hace 3 años, cáncer, silencioso, devastador. Se la llevó como un castigo lento. Pero antes de morir me contó todo. Y me dio esto. Abrió una pequeña caja y mostró algo que Ana no esperaba. Una medallita con la imagen de Nuestra Señora, sucia de polvo, rota en una esquina. Era de ella, dijo Isabela. Estaba en el lugar del accidente. La guardaron como evidencia. Nunca la devolvieron. Ella quiso que yo la tuviera. Y junto con eso dejó instrucciones para encontrarte, para que un día te mirara a los ojos. Una lágrima caliente rodó por el rostro de Ana. Yo no soy una asesina. Jamás quise aquello. Fui cobarde. Fui débil. Me escondí detrás de mi vida y la dejé sufrir sola. Isabela la miraba en silencio. El ambiente se volvía más denso, como si el propio aire se hiciera un peso sobre los hombros de ambas. Mi madre nunca quiso venganza, dijo Isabela, pero sí quería la verdad y que tú algún día la enfrentaras, que asumieras tu parte. Ana asintió, sin fuerzas. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Isabela dio un paso al frente, colocó la medalla en las manos de Ana y dijo: ahora vas a ir al lugar donde todo ocurrió y vas a enfrentar aquello de lo que huiste durante tantos años. Le entregó un sobre. Dentro, un mapa dibujado a mano, marcando un punto exacto en la carretera. Y una nota escrita por la propia Clara: el perdón comienza donde termina la verdad. Al salir de la habitación, Ana sintió que el mundo giraba. El cielo ahora estaba oscuro y una brisa suave cortaba el silencio del desierto. A lo lejos, la curva de la carretera la esperaba como un fantasma silencioso, pero lo que ella no sabía es que no estaba sola. En la sombra de un edificio abandonado al otro lado del motel, el mismo hombre que la había observado durante el accidente ahora sostenía un teléfono. Recibió el sobre. Está en camino. Del otro lado de la línea, una voz grave respondió: perfecto, es hora de que sepa todo, incluso lo que aún no se ha contado. La madrugada cayó como un velo sombrío sobre el desierto de Nuevo México, dejando el cielo cubierto por un tapiz de estrellas silenciosas que observaban desde lo alto, como testigos celestiales de una verdad a punto de emerger del polvo del camino. Ana seguía el trazo garabateado a mano en el mapa, como si cada curva fuera un peldaño hacia el infierno que ella misma había construido años atrás. La carretera estaba vacía, salvo por el aullido distante del viento cortando las formaciones rocosas. El silencio a su alrededor era tan absoluto que Ana podía oír cada latido de su propio corazón. Mantenía el volante firme, como si soltar las manos fuera permitir que el pasado la devorara de una vez por todas. La curva dibujada en el mapa se acercaba, el mismo punto exacto donde todo había comenzado. La escena de aquel día volvió en 1911. Destellos, el cuerpo caído en el suelo, los faros aún encendidos, el humo saliendo del capó, la culpa que ardía como ácido. Ana nunca volvió a ser la misma desde aquella noche. Detuvo el coche exactamente donde el mapa indicaba. El desierto parecía susurrarle desde todos los rincones, como si custodiara los secretos de aquel camino olvidado. Bajó con pasos lentos, el mapa temblando en sus manos, no por el frío, sino por la presencia invisible de algo que parecía observarla desde más allá de la oscuridad. Junto a la curva, una pequeña cruz de madera clavada en la tierra indicaba que alguien había estado allí antes que ella. Había flores secas alrededor y amarradas a ella, cintas de colores como si fuera un santuario improvisado. Ana se arrodilló, tocó la cruz con reverencia y cerró los ojos. «Clara, perdóname», susurró. Una brisa suave sopló en ese instante, como un murmullo al oído. Cuando Ana volvió a abrir los ojos, notó algo que no había visto antes. Detrás de un arbusto seco, casi enterrado, había un objeto metálico. Cavó con las manos hasta sacarlo por completo.
Era una vieja caja de herramientas, cerrada con un candado oxidado. Forzó hasta abrirla y dentro encontró algo que le heló la sangre. Fotografías, informes, recortes de periódicos con el titular: Mujer atropellada, desaparece sin dejar rastro. Pero lo más perturbador estaba al fondo de la caja. Un cuaderno escrito a mano, con el nombre de Clara en la portada. Ana lo abrió con dedos temblorosos. Las primeras páginas eran simples notas médicas, reportes del hospital durante los meses en coma. Luego venían pensamientos de Clara, escritos con dificultad, como si cada palabra fuera escupida entre el dolor y la memoria fragmentada. Pero entonces, algo cambiaba en el tono de las páginas. Clara hablaba de visitas nocturnas en el hospital, de un hombre que no se identificaba, pero que decía saberlo todo. Un hombre que la advertía: quédate callada, hay más en juego de lo que imaginas. Ana sintió el estómago retorcerse. Pasó las páginas hasta encontrar una hoja pegada, con cinta adhesiva. Era una foto de ella misma bajando del autobús escolar. Alguien la estaba vigilando. Alguien sabía de la conexión entre ella y Clara. Y alguien intentaba mantener enterrada esa historia. El sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava la hizo girarse bruscamente. Unos faros surgieron en el horizonte. Un coche se acercaba. Ana recogió los documentos y corrió hacia su auto. Pero antes de poder encenderlo, una camioneta oscura bloqueó su camino. La puerta se abrió despacio y de ella bajó un hombre alto, con un abrigo grueso, el sombrero bajo cubriéndole los ojos. Pensé que no tendrías el valor de venir, dijo con voz firme. Ana tragó saliva. ¿Quién eres? El hombre se acercó, se quitó el sombrero y en ese instante lo reconoció. Era el antiguo oficial que había respondido al accidente años atrás. El oficial Ramírez. Tú fuiste el primero en llegar a la escena y fui el primero en recibir la orden de encubrirlo todo. Clara no era cualquiera, Ana. Ella sabía cosas grandes. Y tú solo apareciste en el momento equivocado. Ana dio un paso atrás, sujetando con fuerza la caja. ¿Qué estaban escondiendo? Ramírez suspiró. Clara investigaba una red de transporte ilegal de niños. Usaban rutas escolares, autobuses como el tuyo. Ella lo descubrió. Intentaron silenciarla. El accidente fue conveniente. Y tú, pobre, entraste en la ruta equivocada esa noche. No fue a propósito, pero usaron eso para callarte. Ana sintió que las piernas le fallaban. Todo dentro de ella se desordenaba. Entonces por eso desapareció el cuerpo, por eso nunca encontraron nada. Exacto, el cuerpo no fue dejado ahí, lo retiramos. Era más seguro así, pero ella sobrevivió y guardó silencio. Ana sabía que no podía confiar en Ramírez, pero tampoco podía actuar impulsivamente. Mantuvo los ojos fijos en él, intentando descifrar hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger el secreto que tantos esfuerzos se habían hecho por enterrar. El desierto alrededor parecía encogerse, comprimiendo el aire entre ellos como si el propio tiempo contuviera la respiración. Ana dio lentamente 2 pasos hacia un lado, buscando una ruta de escape, abrazando la caja contra el pecho como si fuera un escudo. Ramírez notó el movimiento y se detuvo por un instante. La tensión era tan densa que ni siquiera los sonidos del desierto se atrevían a romper el silencio. El mundo parecía observar, inmóvil, aquella escena. Él levantó las manos lentamente, en un gesto falso de calma. Ana, escucha lo que te estoy diciendo. Crees que eres una heroína, pero no entiendes con quién te estás metiendo. No se trata solo de mí, ni de ti. Hay personas mucho más poderosas involucradas. Gente que no duda en hacer desaparecer a quien molesta. Ana esbozó una sonrisa irónica, casi cínica. ¿Y desde cuándo el miedo me ha impedido hacer lo correcto? Fue entonces cuando un sonido agudo cortó el silencio. Un silbido. Ana se giró rápidamente, protegiendo la caja por instinto. Al otro lado de la carretera, iluminada por la luna, una pequeña figura se acercaba. Era Isabela. Salió de las sombras con pasos decididos, la mirada fija en Ramírez como si ya lo conociera. Ana abrió los ojos, sorprendida y asustada al mismo tiempo. Isabela, ¿qué haces aquí?
La niña se detuvo a su lado y, sin mirar a Ana, respondió con una voz que sonaba mucho más madura de lo que su edad permitía. Necesitaba ver si él todavía estaba vivo. Ramírez pareció desconcertado. «¿Cómo es que tú?» Isabela cruzó los brazos. «Te recuerdo. Me visitabas cuando estaba en la casa de acogida. Me llevabas dulces y hacías preguntas. Querías saber si recordaba a mi mamá, pero ahora sé por qué». Ana observaba sin entender del todo, pero ya sentía que algo mucho más grande se desarrollaba frente a ella. Ramírez dio un paso atrás, visiblemente alterado. «La niña está mintiendo. No la escuches». Pero Isabela miró directamente a Ana. «Él sabía quién era yo. Sabía que era hija de Clara. Solo no me mató porque quería saber si recordaba de ti». Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si todas las piezas de un rompecabezas encerrado durante años comenzaran a encajar de golpe. Ramírez había perdido la máscara. Su rostro ahora mostraba miedo. «Clara sobrevivió», continuó Isabela, con la voz quebrada. «Pero nunca recuperó completamente la memoria. Hasta el día que vio una foto tuya en la televisión, en un reportaje sobre la escuela. Y entonces todo volvió. Me dijo que no fue tu culpa, que intentaste ayudarla, pero murió antes de poder contar la verdad. Me dejó con los cuadernos y ahora lo sé todo». Ana se volvió hacia Ramírez. «Encubriste el accidente porque usabas el autobús como ruta. Usaste niños como fachada para tráfico y Clara la descubrió. El atropello fue solo una conveniencia para enterrar la investigación». Ramírez intentó sacar algo del bolsillo, pero Ana fue más rápida. Tomó la llave del autobús y activó la alarma, haciendo que un sonido agudo resonara en el desierto. En ese momento, unos faros a lo lejos comenzaron a parpadear. 3 vehículos se acercaban a gran velocidad. Ramírez se quedó inmóvil. «¿Qué hiciste?» «Grabé todo», dijo Ana levantando el celular con la cámara encendida. «Y lo envié a un periodista de confianza. La verdad ya no puede morir». Isabela sonrió por primera vez en mucho tiempo. Pero Ramírez, en un último impulso, sacó un arma. El movimiento fue rápido, pero el tiempo pareció ralentizarse. Un disparo retumbó. Un grito. Ana cayó de rodillas. Por un segundo, todo quedó en silencio. Pero entonces, la luz de los faros reveló que el disparo no vino de Ramírez. Uno de los vehículos que se acercaba era de la Policía Federal, y el disparo había salido de uno de los agentes. Ramírez cayó al suelo, el arma deslizándose de su mano. Ana seguía viva, temblando, abrazada a la niña que ahora sujetaba con fuerza su mano. «Se acabó», susurró, pero Isabela no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Aún no. Ahora es cuando la historia empieza. Lo que Ana todavía no sabía era que, entre los archivos de la caja, había nombres que jamás podrían ser revelados sin consecuencias, y que aquello era solo el primer capítulo de una guerra silenciosa entre quienes quieren callar y quienes... La mañana que florecía en el desierto de Nuevo México traía consigo una luz cruda que parecía exponer cada detalle de la verdad que Ana e Isabela ahora cargaban consigo. Tras el tiroteo y la llegada de las autoridades, todo parecía haber entrado en una pausa momentánea. Pero Ana sabía que esa calma no era más que una delgada superficie sobre un abismo de peligros aún mayores. El secreto contenido en aquella caja, que sostenía con fuerza como si fuera el último fragmento de esperanza, no era solo un registro de crímenes. Era la llave de una red subterránea de corrupción, poder y mentiras que alcanzaba figuras mucho más poderosas de lo que jamás imaginó. Con el rostro marcado por el agotamiento, Ana se sentó en el asiento del autobús escolar, mientras Isabela permanecía a su lado, la mirada perdida entre el horizonte y los papeles que ahora cargaban con el peso de un futuro incierto. La niña, que por momentos parecía solo una niña, mostraba ahora la madurez de quien ha visto el mundo en su forma más cruel y ha reunido el coraje para enfrentarlo. Ana, por su parte, sentía la aplastante responsabilidad de proteger a Isabela.
no solo de quienes intentarían silenciarlas, sino también del dolor inevitable que aún estaba por venir. La llegada de la Policía Federal trajo una mezcla confusa de alivio y tensión. Los agentes comenzaron a interrogar a Ana sobre lo sucedido, pero la verdad completa seguía siendo un territorio demasiado peligroso para revelarse de inmediato. Ana sabía que para proteger a Isabela tendría que jugar un juego mucho más cuidadoso e inteligente. Aquella caja contenía pruebas capaces de derribar imperios, pero también podía destruir vidas, la suya, la de la niña y la de todos, los que se atrevieran a involucrarse. Mientras tanto, en la penumbra de una lujosa mansión en la ciudad, voces nerviosas discutían con urgencia. Ramírez había sobrevivido al ataque, herido pero no derrotado. Su mirada llevaba la furia de quien siente el suelo desmoronarse bajo sus pies. Sabía que Ana tenía el control ahora y que la caja con las pruebas era el blanco que debía recuperar a cualquier costo. Contactos influyentes, políticos y empresarios implicados ya estaban siendo alertados y una red de protección se estaba tejiendo para evitar que la historia saliera a la luz. Ana recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era distorsionada, fría y amenazante, cargada de una certeza sombría. Estás jugando con fuego, Ana. Ríndete ahora y nada más pasará. Si sigues adelante, tu vida y la de la niña serán destruidas. Ana colgó con las manos temblorosas, el peso de la amenaza más real que nunca. Pero no podía retroceder, no después de todo lo que había perdido y sufrido. Miró a Isabela, que la observaba con ojos firmes, llenos de una fuerza que parecía trascender su edad. Vamos a luchar, Isabela, no solo por nuestra supervivencia, sino por la verdad que merece ser escuchada, dijo Ana con una voz cargada de determinación. Las escenas del desierto se entremezclaban con flashes de noticias que comenzaban a surgir sobre la desaparición de Ramírez, rumores de escándalos ligados a la empresa de transporte escolar y el creciente interés de organismos federales en la investigación. La tensión aumentaba cada minuto y Ana sabía que no podía confiar en nadie, salvo en sí misma y en la niña que ahora llamaba familia. Pero mientras el sol ascendía en lo alto, una sombra surgía en el horizonte, una figura misteriosa que observaba a Ana e Isabela desde la distancia, lista para actuar. Aquella guerra silenciosa estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba, y en el próximo paso de esa travesía, una revelación que cambiaría. Para siempre el destino de Ana e Isabela estaba a punto de emerger. Una clave oculta, un secreto capaz de cambiar el juego o sellar su destino para siempre. El sol comenzaba a ponerse en el desierto de Nuevo México, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía un presagio de lo que estaba por venir. Ana e Isabela estaban exhaustas, pero la determinación en sus ojos permanecía inquebrantable. El juego de sombras y secretos que envolvía la caja de pruebas alcanzaba su clímax, y la verdad que llevaban consigo era más pesada de lo que jamás imaginaron. Sabían que el próximo paso definiría no solo sus vidas, sino también el destino de muchas otras personas atrapadas en aquella red de mentiras y corrupción. La quietud de la noche fue interrumpida por un sonido inesperado. El motor de un coche que se acercaba a toda velocidad, levantando una nube de polvo tras de sí. Ana
tomó la mano de Isabela, el corazón acelerado, consciente de que ya no podía confiar en nadie. El vehículo se detuvo bruscamente cerca del autobús escolar y de él descendieron dos figuras conocidas, pero completamente inesperadas. Eran agentes federales, aunque no los que Ana había imaginado como aliados. Sus miradas eran frías, calculadoras, y la tensión en el aire era palpable. Uno de ellos habló con voz firme y sin rastro de simpatía. Ana Castillo queda detenida por obstrucción de la justicia y posesión ilegal de pruebas confidenciales. El impacto cayó sobre ellas como un rayo. Isabela, confundida y asustada, no sabía qué pensar ante aquel giro inesperado. La lucha por la verdad, que parecía tan cerca, se transformaba ahora en una trampa cruel y cuidadosamente armada. Pero antes de que pudieran reaccionar, una tercera figura emergió de las sombras. Un hombre con un pasado ligado a Ana, alguien que conocía las entrañas de aquella historia mejor que nadie. Habló con autoridad, revelando detalles que cambiaron por completo el rumbo de los acontecimientos. Aquel hombre traía consigo pruebas aún más contundentes, capaces de desenmascarar a los verdaderos culpables, y estaba dispuesto a luchar junto a Ana e Isabela para asegurarse de que la justicia prevaleciera. La tensión crecía. La línea entre aliado y enemigo se volvía cada vez más difusa, y el desierto, testigo silencioso de tantos secretos, era ahora el escenario de una batalla que iba más allá de la supervivencia. Era una batalla por la redención, por la verdad y por la esperanza. Ana entendía que ese era el momento decisivo. El pasado, con sus errores y heridas, ya no podía ser una sombra que la persiguiera, sino una fuerza que la impulsara hacia adelante. Con una última mirada a Isabela, Ana sintió que, sin importar lo que viniera después, ya no estaban solas. La verdad estaba al alcance y juntas lucharían para que fuera escuchada, aunque eso significara enfrentar los fantasmas más oscuros de sus vidas. El desierto fue testigo de la valentía de dos almas que se negaban a rendirse, y la historia de Ana e Isabela estaba lejos de concluir. En realidad, apenas comenzaba allí. Y así, en ese instante de tensión máxima, ocurrió lo inesperado. Un giro que nadie podría haber previsto y que lo transformó todo, dando un nuevo significado a la palabra esperanza. Lo que parecía el final se convertía en el inicio de una nueva travesía, donde cada paso, cada decisión, marcaría toda la diferencia. Ahora, Ana e Isabela estaban listas para enfrentar lo que viniera, porque la verdadera fuerza no está en huir del pasado, sino en enfrentarlo con la cabeza en alto. Y el desierto, con toda su vastedad y misterio, guardaría para siempre la historia de esa curva en el camino, donde todo cambió para siempre.